Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal de KNX, donde os enseñamos lunes a lunes un montón de cosas relacionadas con el estándar KNX. Y en esta ocasión vamos a ver un dispositivo que semanas anteriores ya habíamos visto, pero muy de pasada. Pero hemos recibido muchas notificaciones, muchas preguntas sobre este dispositivo, sobre cómo se configura tal cosa, cómo se configura tal otra. Y este dispositivo es la pantalla táctil del fabricante BES, el fabricante español BES, que es la Smart Touch IP del fabricante BES, en la cual en este tutorial, que lo vamos a alargar un poquito, vamos a hacer 5 tutoriales, donde vamos a entrar más en detalle en toda la configuración y puesta en marcha de este terminal. Como digo, lo hacemos porque hemos recibido muchas solicitudes, muchas peticiones para poder realizar estos tutoriales de este terminal. Y nada, os dejo con el primer tutorial, que lo han hecho nuestros alumnos en prácticas, Nacho y Walid. Y nada, en este tutorial lo que vamos a ver es cómo se programa o cómo se configura la pantalla con el SIDE, que es el programa que utiliza la pantalla para poder configurar un proyecto estándar y poder ponerlo en marcha. Así que nada, si os parece bien, comenzamos. Hola, muy buena KNX Follower, ¿cómo estáis? ¿Todo bien, verdad? Al día de hoy vamos a ver un tutorial sobre la pantalla Smart Touch del fabricante Ingenium BES con el compañero Nacho. Bueno, Nacho, cuéntanos qué vamos a ver en el tutorial este. Pues en este tutorial vamos a ver las características principales que nos puede brindar esta pantalla de Ingenium BES, las configuraciones básicas que nos brinda en primera instancia esta pantalla, sus funciones que pueda dejarnos programar esta pantalla y también su configuración mediante el programa SiteKNX de Ingenium BES. Sin más espera, pues os dejamos ya con el vídeo. Hola, muy buenas a todos, estamos aquí un día más en KNX School y en este día de hoy vamos a explicar la pantalla táctil del fabricante de Ingenium BES, el modelo concreto de Smart Touch Plus, y vamos a explicar de primeras un poco los primeros pasos que hay que dar para crear un proyecto, para poder volcarlo a esta pantalla de BES. Y lo primero que tendremos que hacer es descargar el programa SiteKNX y cuando lo tengamos descargado abrirlo, y de primera se nos abrirá una ventana con dos opciones, una opción que es PPL EthBus y otra Smart Touch. Dependiendo de la pantalla que tengamos, elegiremos una opción u otra. En este caso tenemos la pantalla de Smart Touch, pues elegiremos esta de la izquierda. Bien, se nos quita la ventana de selección y ahora empezamos a crear nuestro proyecto. Lo primero de todo, tenemos que, como hemos hecho, hemos seleccionado el tipo de proyecto, y lo siguiente, tendremos que seleccionar el fondo de la pantalla para su visualización, ¿de acuerdo? Cabe destacar que se pueden cargar imágenes con formato JPG o BMP, o incluso un diseño en 3D. Vale, para ello tendremos que venir aquí a esta opción, darle clic a cargar plano y tendremos que poner el plano que queramos, o podemos poner el plano que queramos. Concretamente nosotros en este caso vamos a poner uno personalizado y ya tendremos nuestro
nuestra imagen, ¿de acuerdo? Bien, hecho eso, tendremos que añadir iconos a la pantalla, ¿de acuerdo? Nos tenemos que venir a este lado de aquí, al lado izquierdo, y nos ponen varias categorías, ¿no? Estándar, invertido, multimedia, electrodoméstico, escenas y clima. Vamos a hacer clic en estándar y si queremos poner, pues bueno, un botón que para ya sea hacer un encendido y apagado de una luminaria, pues venimos aquí, hacemos clic y se nos añade, ¿de acuerdo? Bien, podemos hacerlo con un ventilador, con, no sé, con extintor, para temperatura, lo que queramos, ¿de acuerdo? Para quitarlo, pues hacer clic en el que queramos y darle a clic derecho y borrar. ¿Veis? Y se borra y dejamos los iconos que nosotros queramos. Bien, lo siguiente. Para darle una función al icono o al botón que hemos puesto, tenemos que hacer clic en el icono que queramos e irnos a este lado derecho y nos pone configuración. Vale, en este desplegable nos va a aparecer diferentes opciones. Una opción de botón, de regulador dimmer, persiana, control de termostato, controlador de sonido, panel de personalizado, escena, cámara IP y color picker. ¿De acuerdo? La cámara IP en este modelo, cámara IP no funciona. O sea que eso lo obviamos, ¿de acuerdo? O sea, no es que no funcione, sino que no está disponible esa opción en este modelo. Vale, pues elegiremos el que queramos. Vamos a elegir en este caso un botón. Le podemos poner un nombre. Podemos ponerle on-off iluminación, por ejemplo. Y la función del botón. Que si ya sea conmutar, que sea un pulsador o una pulsación larga y corta. Vamos a dejarlo en conmutar. Y como vemos, aquí se nos crea dos direcciones de objeto de comunicación. Una llamada accionamiento y otra notificación. Como veis, el desplegable no tiene nada más. Y aquí a la derecha de cada opción tiene 3 números. ¿De acuerdo? Esto es que el programa crea sus objetos de comunicación automáticamente. No se programa en KNX, en ETS5. No se programa. ¿Y cómo podemos vincular o enlazar una dirección de grupo que ya tenemos en ETS5? Bien, es muy fácil. Si, por ejemplo, tenemos en ETS programada una dirección de grupo, de un on-off de iluminación, pues imaginaos que es la 1.1.5, ¿no? Pues en el accionamiento pondremos 1, 1, 5. Exactamente la misma dirección que la que tenemos en ETS5. Y su estado, que sería notificación, imaginaos que es 1, 1, 6. Pues eso sería lo que viene siendo una programación básica de un botón en SiteKNX. Lo siguiente sería conectar la pantalla, ¿de acuerdo?, a la misma red Wi-Fi a la que estamos nosotros conectados. Una vez que estemos conectados, tendremos que venir aquí a FTP. Nos pide guardar los cambios antes, pues le damos a guardar y luego guardamos donde queramos. Le ponemos un nombre, prueba SiteKNX, por ejemplo. Le damos a guardar y venimos ahora a FTP y nos pide una dirección IP. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una opción por si tenemos una tarjeta SD y directamente loguearnos con nuestra cuenta de cloud.
Pero en este caso tenemos que utilizar una dirección FTP, una dirección IP, y lo que haremos será poner la dirección IP de la pantalla, ¿de acuerdo? Donde pone dirección IP, la que sea, la ponemos y posteriormente daremos a volcar. Se volcará la programación y ya tendríamos nuestra programación volcada en nuestra pantalla Smart Touch de Ingenium BES. Bien, ahora lo que haremos será exportar e importar las direcciones de grupo de ETS5. Porque sí, SiteKNX nos da esa posibilidad. Imaginaos que tenemos 100 o 150 direcciones de grupo en un proyecto. O sea, enlazarlas una por una a SiteKNX sería una completa locura. Pues SiteKNX nos da esa posibilidad. Para ello tendremos que irnos a la opción Entorno e ir a importar direcciones de grupo. Navegaremos hasta nuestras direcciones o nuestro archivo de direcciones de grupo. En este caso, esta es la nuestra y le daremos a abrir. Y nos pone éxito al importar direcciones de grupo. Como veis aquí ya cambia. Tenemos on-off, estado on-off, todas y cada una de las direcciones de grupo que teníamos en nuestro ETS5. Pues le podemos dar on-off y aquí estado on-off y se nos cambia automáticamente. Está muy bien esta opción porque, como ya digo, imaginaos que tenemos un proyecto muy grande con cientos de direcciones de grupo por algún casual y sería una locura ir una por una añadiéndola y enlazándola con SiteKNX. Si queremos por algún casual también borrar o eliminar las direcciones de grupo que ya habíamos importado antes de otro proyecto porque queremos meter otras nuevas o importar otras nuevas de otro proyecto distinto, pues venimos a Entorno, a la opción de Entorno, y damos a restaurar direcciones de grupo y se nos borrarán las direcciones de grupo. Ahora vamos a explicar un poco todas las funciones que nos puede brindar SiteKNX en un solo botón, ¿de acuerdo? Como hemos explicado antes, en botón tendremos varias funciones o de conmutar, pulsador o pulsación larga corta, ¿de acuerdo? Pero si vamos al regulador dimmer, tenemos solamente esa función, la de regulación, la de atenuación o subir, bajar intensidad de luz. Solamente eso, ¿de acuerdo? Si vamos a persiana, solamente tenemos también esa función, la de persianas. No nos da ninguna función extra, ¿de acuerdo? Si tenemos una persiana con lamas, pues le daremos aquí y se nos pondrá dos objetos de comunicación extras. Bien, tenemos también termostato, que esto no tiene mucha historia porque esta función es para controlar un termostato y asociarlo con SiteKNX. Si vamos aquí al botón de configurar, que se nos pone automáticamente, pues tendremos diferentes opciones, como poner el tipo de termostato externo o interno. En la configuración de los modos, que podemos ponerlo en tipo de control en binario y byte, configuración de los botones, para poner los botones personalizados que nosotros queramos, y los límites de consigna. Podemos poner o no límites y poner nuestra temperatura mínima, si queremos 20 grados y nuestra temperatura máxima, por ejemplo, 28 grados. Pues se pone y ya estaría. También tenemos controlador de sonido. Esta pantalla no lo soporta. Panel personalizado tampoco lo soporta. Y escena sí. El control de escena es para hacer un control de iluminación o de ciertas funciones para cada una de ciertas zonas que nosotros queramos. Cámara IP.
como bien dije antes, no está soportado en esta pantalla. Y Color Picker. Tenemos Color Picker, que esta función es para controlar el color o poner el color que nosotros queramos a una tira LED o a un conjunto de LEDs RGB, ¿de acuerdo? Y tenemos también por último la opción de gráfica. Esto nos da la posibilidad de hacer una representación por medio de gráficas. Como vemos, nos pone aquí tipo de datos a representar y podemos ponerle potencia eléctrica, energía eléctrica, temperatura y velocidad. Según a lo que queramos darle, pues eso nos representará. ¿De acuerdo? Ahora vamos a explicar un poco sobre alarmas técnicas, porque esta pantalla tiene la función de programarle una alarma y cuando salte esa alarma dar un tipo de aviso en la propia pantalla. Para ello tendremos que ir al menú de proyecto e ir a la opción de alarmas técnicas. Como vemos aquí, le podemos dar un nombre, alarma, por ejemplo, sensor inundación o cualquier otra. Ponemos nuestra dirección de grupo, la cual tiene que ser igual a la de nuestra programación en ETS5, por ejemplo, 111. Le damos añadir y ya estaría configurada. Para borrarla o borrar las que queramos, pues ponemos aquí, seleccionamos la que queramos, borrar y le damos al icono del cubo de basura y ya estaría borrada. Lo siguiente a explicar serán las macros, que para quien no sepa, las macros o un macros es un conjunto de acciones que se ejecutan simultáneamente. Por ejemplo, si queremos que al entrar a una estancia o darle un botón, queramos que se nos encienda a un porcentaje la iluminación, las persianas se suban o se bajen, y que funcione la calefacción o funcione el aire acondicionado, por ejemplo. Para hacer un macro o añadir un macro tendremos que ir a la opción proyecto y dentro de la misma hacer clic en macros. Para añadir un macro tenemos que hacer clic derecho y añadir macro. Seleccionamos el macro que se nos crea y si queremos cambiarle el nombre, damos clic derecho y cambiar nombre. Ponemos macro pantalla. Aquí tenemos varias opciones. Como vemos, dirección de accionamiento. Por ejemplo, si tenemos configurado un botón, una dirección de grupo, ponemos la dirección de grupo que sea, por ejemplo 117. Y aquí el valor o la longitud de la información. Si vamos a hacer un control de 1 bit, de 8 bits o de 2 bytes, como queramos. Y cuando lo tengamos hecho, pues lo añadimos. También es importante recalcar que esta opción de aquí, que nos permite poner un número, esto es los digamos, número de envíos que vamos a hacer. Un bit permite un envío. Si queremos ponerle 5, nos pone 1 automáticamente, porque es el máximo. Es solamente un envío. Si lo cambiamos a 8 bits, podemos hasta 255. Si ponemos un 5 más, no nos deja. Y si queremos poner 1000, nos pone automáticamente hasta 255 envíos. ¿De acuerdo? Y si ponemos 2 bytes, tenemos hasta 65.535 envíos. Si queremos ponerle un 0 más, no nos deja. O queremos ponerle otro número más, tampoco nos deja. Eso sería todo para las máquinas. SiteKNX también nos proporciona la opción de crear diferentes scripts.
los scripts son como programaciones en código. Es una programación en código que se programa en un código parecido al de C. Esto para los programadores que entiendan de programación en C es muy bueno, porque todo lo que hagas tú en script lo va a hacer la pantalla, ¿de acuerdo? Si cualquier función o cualquier opción no está integrada inside CANX y tú quieres hacer esa opción, pues haces un script con esa opción y la pantalla lo va a hacer, ¿de acuerdo? Puedes hacer lo que sea que tú hagas en script, lo hace la pantalla sí o sí. Para hacer un script tendremos que añadir script y aquí nos aparece pues la dirección de ejecución a la que vamos a vincular el script, por ejemplo la dirección 1.1.1, y aquí empezamos a programar en código C o a un código parecido a C. Cuando lo tengamos, pues le damos aquí, se nos crea un debug y ya estaría realizado. Lo siguiente será explicar un poco las puertas lógicas. SideCANX nos deja realizar ciertas funciones, o por decirlo de alguna manera, o cierta lógica con puertas lógicas. Por ejemplo, si queremos que la dirección 111 y la dirección 112 se tienen que sumar, ¿de acuerdo? Tienen que funcionar, las dos tienen que funcionar, o las dos tienen que estar en valor 1 para que aquí haya un resultado. Se puede hacer con una puerta AND, SOR, NAND, NOR, XNOR, una NOT, con esta función de igual a igual, menor que, mayor que, menor igual, mayor igual, suma, resta, multiplicación y división. Y podemos aquí configurarle el número de entradas. Por ejemplo, en la OR tenemos 4 entradas, nos deja hasta 4 entradas. En la AND hasta 4 entradas. Es lo máximo que nos va a dejar. ¿De acuerdo? También decir que la pantalla tiene integrado un termostato en su interior. Si hacemos clic aquí, vemos que se nos selecciona un icono y aquí en la parte derecha se nos abre una configuración. Vemos que pone termostato y podemos ponerle el nombre que queramos. Termostato 1, por ejemplo, o el nombre que queramos. Y también nos deja configurarlo. Tenemos la opción general, que tipo de termostato interno. No se puede poner como externo porque es el termostato interno el que tenemos seleccionado. La información que queremos que aparezca en el panel inferior, si queremos solo el reloj o solo el termostato o ambas opciones. Si queremos habilitar o no el cronotermostato y si queremos poner una función de bloqueo o desbloqueo. Nos deja configurar los modos. Podemos ponerle modo calor solo o modo frío solo o modo automático. Podemos ponerle el cambio del controlador, si lo vamos a hacer manual y bus o solo por bus. También podemos aquí configurar los distintos métodos de comunicación para el cambio del control, para ponerlo solamente en frío, ponerlo solamente en calor o ponerlo solamente en automático. También nos deja configurar los límites de consigna. Podemos ponerle ningún límite, consigna relativa, límites absolutos o ambos, ¿de acuerdo? Según la función que nosotros queramos darle. Este termostato tiene función PID, como la misma función de PID. Nos deja configurar el calor PWM, frío PWM, un calor continuo o un frío continuo
y esto diferenciando de la función que nosotros queramos realizar o con qué dirección de grupo queramos realizarlo. Porque como ya vemos, esto simplemente manda un valor de un bit, o sea, solamente un valor. Y esto manda un byte. Esto manda hasta 255 valores, ¿de acuerdo? También podemos configurar los parámetros del regulador. Para suelo radiante, radiadores de agua, radiador eléctrico, ventilación por convección, unidad de split y PID o PID deshabilitado. Automáticamente nos va a poner personalizado para que nosotros podamos pues personalizarlo a nuestro gusto para la función que nosotros necesitemos. Y ahora en sensor de temperatura. Aquí podemos ponerlo en si tenemos conectada una sonda externa o no. Si le damos a que sí, tenemos que decirle la dirección de la sonda, la dirección de ETS de la sonda, el peso de la medida externa, si va a ser todo para la sonda externa, o sea, todo lo que recoja la sonda externa lo va a recibir la pantalla, si la medida interna y la medida externa van a enviar en conjunto, o si queremos que la medida externa no tenga ninguna repercusión. En mostrar temperatura nos va a poner o nos va a dejar poner si queremos que la sonda interna muestre la temperatura, si la sonda externa la muestre, o haga una ponderación entre las dos. ¿De acuerdo? Y realmente eso sería lo principal, las principales funciones de esta pantalla, que realmente tiene mucho potencial, y espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido un poco de cómo configurar esta pantalla en concreto. Es realmente fácil, bastante intuitivo y muy personalizable, que realmente a los instaladores y también a los clientes les interesa mucho ese extra de personalización que puede tener esta pantalla. Pues, como siempre digo, un saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.